mi nombre es Iván Rubio, soy ingeniero civil de la Universidad Católica de Chile, actualmente estoy en Santiago, y soy gerente de Lead Productivity, que somos una organización que nos dedicamos a ayudar a otras organizaciones a implementar la filosofía Lean en sus operaciones, desde etapas o desde proyectos de mejora puntuales hasta procesos de transformación ya que pueden llevar varios años. También soy director del programa Lean Management en la Universidad del Desarrollo, aquí en Chile. Y bueno, tengo ya más de 15 años desde que inicié mi viaje Lean y he tenido la suerte de apoyar a empresas de diferentes sectores, entre ellos construcción, minería, en la inmobiliaria y en etapas tempranas, ingeniería y diseño, siguiendo todo el ciclo de vida de un proyecto de construcción, así como también en producción o empresas del área de la manufactura, servicios. Actualmente tenemos algunos proyectos en Lean Healthcare, como apoyar a las instituciones de salud también en aplicarlo, etcétera. O sea, me ha tocado básicamente conocer de prácticamente todos los sectores, lo cual me ha permitido tener una visión bastante amplia respecto a cuáles son las necesidades de las empresas, y también ejecutando proyectos en Chile, en Perú, Colombia, España, lo cual me ha permitido también conocer diferentes culturas, y yo siempre digo, uno nunca termina de aprender, y la verdad es que me siento bastante beneficiado desde el punto de vista que cada vez que conozco una empresa nueva, una persona nueva, aprendo muchísimo y me encargo de aprender muchísimo también de cada uno. Bien, los objetivos que están planteados: primero, el comprender la importancia de medir los procesos. Vamos a estar viendo que efectivamente si no lo mío no me duele, y si no me duele no hago nada. Por lo tanto, como en la medida que vamos midiendo, vamos entendiendo, vamos visualizando oportunidades, así como también podemos ir derribando ciertos paradigmas que podemos tener. Junto con ello, el aprender herramientas para poder identificar desperdicios, o sea, cómo vamos a ir viendo que muchas veces los ocultos no son tan fáciles de mirar. Nuestros controles tradicionales no nos ayudan a ver con claridad los desperdicios, por lo tanto, cómo podemos utilizar algunas herramientas para poderlo identificar. Y por último, poder conocer y aplicar ciclos de mejoramiento. O sea, cómo abordamos una vez que identificamos una oportunidad, una vez que identificamos un desperdicio, qué es lo que tenemos que hacer o cómo podemos resolverlo y seguir adelante. Para eso, dentro de los contenidos, voy a partir con una introducción, darles algún contexto, ¿no? Entender de qué entendemos por un problema, cómo identificamos los desperdicios, algunos conceptos de Kaizen, y por último, herramientas de problem solving. Vamos a ir viendo varios casos en el camino, para que también se vayan haciendo una idea de cómo ir aplicando todas estas herramientas. A modo de introducción, y esto ya lo habrán visto ustedes, pero efectivamente cómo todo este pensamiento Lean nace a partir de una necesidad empresarial. Parte desde una pérdida de competitividad, si se quiere decir así, o una pérdida de participación en el mercado que vieron los americanos, que, digamos, fue como el punto inicial para empezar a entender qué es lo que está ocurriendo en la industria automotriz. Por otro lado, cuando vamos y vemos Japón después de la Segunda Guerra Mundial, si yo les pregunto cómo está Japón después de la Segunda Guerra Mundial, ¿qué pensarían ustedes? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Cómo estaba Japón después de haber perdido una guerra contra el mundo? Económicamente destruido, pensando las cosas distintas, a cómo resurgir, cómo empezar a salir adelante. En un escenario que a la Toyota le tocó muy adverso, o sea, bajos volúmenes de producción, no tenían gran cantidad de mercado, también habían ciertas limitancias por haber perdido la guerra y ciertas condiciones impuestas por los aliados.
una diversidad de modelos, alta mezcla, o sea, tenían que fabricar no solo automóviles, sino que también camiones, jeep, automóviles, motocicletas, etcétera. Capital de trabajo extremadamente limitado por todo lo que implica haber perdido una guerra y además ser la parte mala de la película. Y era un mercado completamente dominado por empresas extranjeras. O sea, estaban las grandes empresas americanas que eran amo y señor del mercado. Entonces, dos preguntas que uno podría hacerse es, primero, ¿cómo ser competitivo en este escenario? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer distinto para ser competitivo en este escenario? Y ¿qué es lo que tenemos que hacer para desarrollar una gran empresa, dado también este escenario? Ahora, esas dos preguntas son preguntas que perfectamente podríamos hacer en nuestra empresa, ¿no? O hacer en nuestra obra. ¿Cómo somos competitivos en este escenario y qué es lo que tenemos que hacer para finalmente lograr nuestro objetivo? No sé cómo está la realidad allá en México, ustedes me podrán entregar algún feedback, pero acá en Chile, al principio de la pandemia, mucha incertidumbre. Hoy a cuarentena, gran parte del país, no sabíamos si podíamos trabajar o no. Con el tiempo se fue clarificando un poco el tema. Ahí se empezaron a permitir trabajar en los rubros esenciales y la construcción se definió como un sector, digamos, esencial. La mano de obra hoy día está escasa, por algún motivo que todavía está entrando en los analistas, no hay mano de obra. Si es que se contagia un trabajador, arrastra a varios otros por ser contacto estrecho. Los precios de los materiales, algunos se fueron a las nubes, se subieron muchísimo. Hay otros materiales que en algún minuto había quiebre de stock a nivel nacional, por lo tanto, un escenario completamente adverso, y esas dos preguntas pueden ser completamente vigentes. O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer para ser competitivos en este escenario y qué tenemos que hacer para desarrollar una gran empresa? Preguntas que creo que llegaron para quedarse desde el punto de vista que el mundo está cambiando un paso muy acelerado y probablemente lo único constante sea el cambio. ¿Eh? ¿Cómo ser competitivo en un mundo que está cada vez más globalizado? ¿No? Por lo tanto, efectivamente, tenemos que ver cómo enfrentamos ese escenario. Como dice Peter Senge en La Quinta Disciplina, él menciona algo así como en el siglo XXI la capacidad de aprender más rápido que la competencia puede llegar a ser la única ventaja competitiva de las empresas. Si pensamos hoy por hoy, si es que quiero traerme un profesional del otro lado del mundo, basta con meterme a LinkedIn o a Facebook o a alguna red social, conseguirme el correo del tipo, contactarlo, negociar y me lo traigo. Si quiero tener la mejor tecnología, hoy día no es tema. Hoy contacto al proveedor, llamo y la traigo. O sea, no, esas barreras y esas ventajas competitivas no son tales dados que pueden ser fácilmente copiables. Ahora bien, la capacidad que tenga una organización para aprender, una cultura que está abierta al constante aprendizaje, eso no es tan fácil de copiar. Es más, hoy por hoy uno puede ir a las plantas de la Toyota y ver cuáles son las herramientas que está aplicando y, y te abren las puertas para poder ver efectivamente de qué es lo que están haciendo. Por lo tanto, el copiar la forma de hacer las cosas, la forma de pensar, ahí es donde está el verdadero desafío. Por otro lado, cuando hablamos de la excelencia operacional, ahí hablamos de abordar estos tres enemigos, como por un lado reducimos nuestra inflexibilidad, o visto en positivo, aumentamos nuestra flexibilidad como organización. Los clientes cambian y van a seguir cambiando, por lo tanto, la pregunta no es cómo dejamos que, o cómo hacemos para que el cliente deje de cambiar, porque eso probablemente no lo logremos, sino que más bien la pregunta es qué es lo que, o cómo reaccionamos como organización, o cómo vamos a reaccionar como organización ante los cambios del cliente que van a seguir ocurriendo. Por lo tanto, eso es lo que tenemos que cambiar. Lo que yo les menciono frecuentemente a las empresas es que con Lean no es que vamos a tener o vamos a dejar de tener problemas,
sino que lo que probablemente se va a disminuir, evidentemente, pero lo que sí va a cambiar radicalmente es el cómo vamos a reaccionar cada vez que un problema ocurre. Por otro lado, cómo reducir los desperdicios, que eso ya lo habrán visto con bastante detalle, el cómo empezar a reducir, eliminar los desperdicios. Y por último, cómo reducimos la variabilidad en nuestros procesos. Para esto, aparecieron estos pensamientos, estos principios, que nos propone el Lean Management de cómo empezar a abordar estas preguntas y estos anhelos desde estos 5 principios que están ahí. O sea, cómo partimos por identificar el valor, mapear el flujo de valor, hacer que el valor fluya, cambiar nuestro sistema push por un sistema pull, y finalmente cómo buscamos la perfección, entendiendo la perfección como un anhelo, más que algo que vamos realmente a lograr. Por otro lado, ¿cómo nos sentimos al final del día? Probablemente les pase esta sensación, ¿no? Que por un lado, el bombero que está apagando incendios todo el día, y por el otro lado, con la ruedita del hámster, en que estamos corriendo, nos desgastamos mucho, corrimos todo el día, sin embargo, sentimos que avanzamos poco o nada. Ahí, en alguna oportunidad, un cliente de una empresa me decía, sí, en la construcción como que nos gusta la adrenalina, nos gusta estar apagando incendios, sin embargo puede ser tremendamente desgastante estar en estas dos figuras. Y esperando, ojalá tener un superhéroe, una persona extraordinaria que nos venga a salvar la hora, que nos venga a salvar el día con ideas extraordinarias. Ahora la pregunta es si es que realmente eso es lo que necesitamos, o más bien es muy peligroso depender solo de eso. No podemos estar dependiendo solo de las personas extraordinarias de nuestra organización, que seguro tenemos. Seguro hay de estos personajes que vienen con iluminaciones, vienen con algunas ideas, vienen con ideas tecnológicas de la índole que sean, que nos pueden llevar a cambiar o generar cambios bastante importantes. Sin embargo, insisto, es muy riesgoso depender solo de ellos, de esos momentos de iluminación que nos pueden ir a cualquiera de nosotros, en que realmente vemos la luz y cómo, o qué es lo que tenemos que hacer para salir adelante. Entonces, aquí es donde Taiichi Ohno nos propuso estos 7 más 1 desperdicio, que en el fondo tenemos que estar buscando en nuestras obras, y en la medida que lo empezamos a buscar, la verdad es que lo empezamos a ver por todos lados. Cómo se van viendo en nuestras obras los diferentes desperdicios que uno puede ir monitoreando, las esperas, inventario, esperas a todo nivel en el lugar digamos, donde están la producción, también en las bodegas o en el almacén, como cuánto tiempo están esperando nuestros trabajadores para que le entreguemos los materiales. ¿Qué pueden decir de esa foto? Ahí, este era un proyecto que está aquí cerca de Santiago, en que el tema que estaban analizando cuando llegamos a trabajar con ellos, lo que mencionaban era que efectivamente había un problema con el despacho de materiales. O sea, la logística de los despachos internos de materiales en obra era un desastre. Por lo tanto, lo que estaban planteando era comprar otro de estos carritos. Bueno, necesitaban otro carrito para poder llevar los materiales y así dejar de tener problemas. Perfecto. Cuando fuimos al Gemba, al lugar donde están ocurriendo las cosas, esta fue la realidad con lo que nos encontramos. Y aquí no sé en la foto, pero estacionado aquí afuera había
otro carrito exactamente igual, pero que estaba vacío. Entonces, la pregunta que uno empieza a hacer es, oye, ¿efectivamente nos falta otro carrito? ¿O tenemos que mejorar la planificación, la programación, analizar de mejor manera nuestros movimientos para que efectivamente le saquemos el máximo partido, el máximo provecho al carrito que estamos analizando? Entonces, vimos varias cosas. O sea, primero, ¿por qué estaba ahí un carro vacío afuera? Y después cuando llegaba el tractor, lo colocaba adentro y ahí empezaban a cargarlo. O sea, primero el lugar para dejar el carrito no es afuera, sino que tiene que ser adentro del almacén para que se esté cargando mientras estamos llevando los materiales a obra. Segundo, una vez que llegaba al lugar donde había que dejar el material, el conductor del tractor lo descargaba. Por lo tanto, designemos algunos peones que efectivamente hagan esa labor, pero el conductor del tractor lo que tiene que hacer es procurar de que digamos, los materiales estén en constante movimiento. Entonces, después de hacer ese análisis, de colocarle número, qué sé yo, se llegó a la conclusión de que en realidad no necesitábamos comprar otro carrito, sino que necesitábamos mejorar la logística para que esto no vuelva a ocurrir. O sea, ¿por qué estamos mandando un carrito con ese nivel de carga cuando la verdad es que lo estamos subutilizando? Hay cuadrillas sobredimensionadas, no se alcanza a visualizar quizás también acá en la foto, pero en una losa que no era muy grande, había una cantidad de gente impresionante que en la práctica terminaba entorpeciendo las labores más que siendo un real aporte. Los retrabajos, trabajos rehechos. Acá siempre recuerdo este caso en que lo que ocurría acá era que el arquitecto había cambiado el diseño de las cerámicas que iban en este muro, y ahí en que fue el último en enterarse que el diseño había cambiado. ¿Quién piensan ustedes que fue el último en enterarse? El constructor y en particular el maestro que está instalando, ¿no? Por lo tanto, ¿y quién creen ustedes que siguió la mayor motivación? Motivación entre comillas. El mismo maestro. Entonces, ¿cómo tenemos esas descoordinaciones en que efectivamente si hay un cambio, la primera persona que quiera enterarse en realidad es la última, y este maestro que ya había hecho bien su trabajo, a ojos de él, y en la práctica sí era porque nadie le había avisado, cuando se lo llegan a recibir, dice, oye, pero ¿qué está haciendo si esto no es el diseño que va aquí? Cambió. ¿Cómo pretendían que se enterara? No lo sé, pero el hecho era que había cambiado el diseño y nadie le había avisado. ¿Cómo estar atento a los movimientos que están ocurriendo en la obra? ¿Qué es lo que está entre qué sectores nos estamos moviendo, si es que estamos cuidando la economía también del trabajo para cuidar la salud de nuestros trabajadores, si es que estamos minimizando la cantidad de movimiento con procesos eficientes, etcétera. Entonces los desperdicios están presentes, muchas veces no los vemos, sí tenemos que empezar a buscar herramientas que nos permitan visualizarlos con claridad. Y aquí una primera reflexión. Ahí tenemos dos visiones, una que el vaso está medio lleno y el otro que el vaso está medio vacío. ¿Qué creen ustedes que piensa el pensador Lean? El pensador Lean, digamos, empieza a salir un poquito de lo tradicional. Estamos acostumbrados a pensar si somos pesimistas o optimistas, y el pensador Lean empieza a hacer preguntas distintas. Empieza a preguntar el por qué las cosas, empieza a entender y a visualizar el mundo de una manera diferente. Por lo tanto, se pregunta por qué el vaso es 2 veces más grande de lo que quiere hacer. Entonces, ese es un primer llamado a cómo pensar diferente, cómo empezar a hacer preguntas distintas, a veces preguntas difíciles o que nadie se atreve a hacer. O sea, cuando a mí me toca asesorar a las empresas, yo les digo, miren, a mí
yo estoy acá para hacer dos tipos de preguntas, las preguntas idiotas que nadie se atreve a hacer y las preguntas difíciles que nadie se atreve a hacer. ¿Por qué? Porque la idea es sacarlos de los paradigmas que puedan existir. O sea, sin ir más lejos, hoy en la mañana está en una obra en que querían reforzar el equipo con algún profesional más de terreno, con otro ingeniero, y una de las preguntas que surgieron ahí en el equipo fue, pero ¿cuál es el rol de los supervisores y capataces? Y seguida la pregunta, ¿los supervisores y capataces están cumpliendo el rol que está definido o estamos subsidiando el que no estén haciendo su trabajo? Entonces, mirar las cosas desde diferentes aristas, hacer las preguntas distintas, hacer las preguntas que nadie se atreve, entendiendo que en una organización Lean lo que buscamos es empezar a transparentar los temas y que no haya preguntas tontas, sino que tontos que no preguntan. Para empezar a ver todo esto, es importante que nos preguntemos qué es un problema o qué entendemos como problema. Por lo tanto, ¿quién me podría definir o dar algún elemento de una definición de problema? ¿Qué entienden ustedes por problema? Un problema lo vamos a entender como una diferencia entre una situación actual y la norma o una situación estándar. Es decir, ahí para que podamos definir y declarar que existe un problema, vamos a tener que tener alguna referencia que nos demuestre que eso existe, y para eso vamos a necesitar medir, vamos a necesitar algún sistema de medición. En la construcción y en la empresa en general, no solo la constructora, estamos llenos de paradigmas, estamos llenos de situaciones que tenemos ciertos pensamientos preconcebidos, estamos llenos de discusiones en que son acusaciones cruzadas, ¿no? Que el departamento de compras no responde, o que producciones no sé qué, que calidad no sé cuánto, y que esto no es culpa mía, sino que efectivamente no me están dando un buen servicio, sea interno o externo, y estamos acostumbrados a analizar los temas sin colocar ningún dato sobre la mesa. Yo les digo, yo soy Santo Tomás, ver para creer. O sea, mientras no me demuestre que existe el problema, es música para mi oído. Puede sonar bastante bien, bastante razonable, pero demuéstrame que el problema existe. Y para eso, ¿cuál es la medición? ¿Cuál es la norma, la situación esperada? ¿Qué es lo actual? ¿Y cuál es esa brecha? Un ejemplo de esto. Hay una empresa en que llevan meses e incluso años hablando de lo mismo. ¿Cuál era el tema que estaba puesto sobre la mesa? Que las obras mencionaban que el departamento de adquisiciones no era capaz de llegar a tiempo con los materiales a obra. ¿Qué piensan ustedes que decía el departamento de adquisiciones? Que no los pedían a tiempo. Pasa en todos lados, ¿no? Siempre la tensión entre adquisiciones versus producción, que producción dice que los materiales no llegan, y adquisiciones dice que están pidiendo todo a última hora. Uno escuchaba los argumentos de adquisiciones y sonaban muy razonables, uno escuchaba los argumentos de producción y sonaban muy razonables. Por lo tanto, siguiendo esta definición, bueno, veamos cuál es la situación actual y cuál es la norma. La norma, ¿qué es lo que dice? Vamos al procedimiento. Bien, el procedimiento dice que desde que se hace una solicitud de material hasta que el material está en obra, deberán pasar 3 semanas, o no más de 3 semanas. Si es mucho o poco, es otra conversación. Lo que hoy está definido es que desde que hago una solicitud hasta que llega a obra no pueden pasar más de 3 semanas, o existen 3 semanas de plazo. ¿Se puede mejorar? Siempre se puede mejorar. Suena excesivo, estoy de acuerdo, suena excesivo, pero bien o mal, ese era el procedimiento que tenía definido la empresa, por motivos que, por ejemplo, el gerente general quería chequear cada una de las compras, quería revisarlas,
y darse el tiempo porque él entendía que ahí había muchísimo dinero y se jugaba gran parte del partido. Perfecto, ya tenemos nuestra norma o nuestra situación estándar, eso lo esperaba. Desde que hago la solicitud hasta que llega ahora, 3 semanas. Vámonos al sistema. ¿Qué es lo que dice el sistema? Sacamos la información del último año y, sorpresa, cerca del 90% de las compras llegaban antes de 2 semanas. Un 95% llegaba dentro de las 3, del 5% restante, habían algunas que eran compras especiales, digamos importaciones, qué sé yo, que nadie esperaba que estuvieran 3 semanas, sino que sabían que eran compras de más largo aliento, como los ascensores, muros, cortinas, etc. Y algunos otros contratos, convenios marcos que tenía ahí la empresa, y un porcentaje muy menor eran de procesos que realmente se excedían de las 3 semanas que estaban definidas. Entonces, en resumen, saben que aquí realmente el proceso de abastecimiento está funcionando de acuerdo a lo que se espera. Sin embargo, las obras no se están anticipando adecuadamente a las solicitudes de materiales. Entonces, si es que queremos mejorar un proceso, es cómo mejoramos la anticipación que tienen las obras para hacer las solicitudes de material. O sea, en otras palabras, el sistema de las planes no estaba funcionando de manera adecuada y nuestro look ahead no era de 3 semanas o más, sino que más bien era con suerte de 1 semana. Esa es la potencia que tiene el tener nuestros sistemas de referencia, nuestras mediciones y entender, o para entender qué es lo que está realmente ocurriendo, para que podamos hacer una buena descripción del problema. Un gran pensador, no me acuerdo si era, me parece que era Einstein, él decía que si me dieran 60 minutos para resolver un problema, me gastaría 55 en entender y describir qué es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, ¿cómo nos damos el tiempo para entender en base a esta definición que es súper sencilla? O sea, aquí hay un problema, una diferencia entre una situación estándar y una situación actual. Bueno, pero ¿dónde encontramos la situación estándar y dónde encontramos o cómo medimos la situación actual? Entonces la idea es cómo empezar a basar todas nuestras decisiones en datos y hechos concretos. Que no nos digan qué es lo que está ocurriendo, que nos digan qué está pasando, no quedarnos con la mirada de uno versus el otro, no quedarnos con la mirada del que grita más fuerte o tiene argumentos más convincentes, sino que cómo basamos todas nuestras decisiones en datos y hechos concretos, ¿no? Entonces lo que empieza a ocurrir es que tenemos, así que este fuera nuestro rendimiento, por ejemplo, tenemos un nivel que está definido, esa es nuestra meta, esto es lo que debería ocurrir. Tenemos un rendimiento que está por debajo de lo que está planteado, ¿no? Por lo tanto, nos empezamos a preguntar qué está ocurriendo, qué sé yo. Empezamos a analizarlo, tomamos acciones y en la medida que vamos encontrando mejores formas de trabajar, podemos efectivamente ir aumentando nuestro rendimiento. Hasta que nos damos cuenta que encontrar una mejor forma de hacer las cosas y lo que hacemos es elevar nuestras expectativas. Y de esa manera vamos viendo el mejoramiento continuo. Tenemos nuestro estándar, encontramos una mejor forma de trabajar, por lo tanto, elevamos nuestra expectativa respecto al proceso que estamos analizando. Ahí Daniel Matthews, en el libro de A3 Workbook, él habla de cómo se hace una categorización de los problemas de una empresa y llega a la conclusión de que más de un 90% de los problemas se podrían categorizar como problemas simples, cerca de un 9% como problemas importantes y 0,14% como problemas complejos. ¿En cuál de estas 3 categorías tenemos una tremenda oportunidad?
¿dónde podríamos tener un primer foco que tenemos una gran oportunidad de poder mejorar los procesos? Es lo simple. O sea, tenemos más del 90% de los problemas de nuestra empresa, de nuestra obra, podríamos categorizarlos como problemas simples. Por lo tanto, ahí tenemos un tremendo foco, una tremenda oportunidad. ¿Y quiénes pueden resolver problemas simples? La gran cantidad de los problemas que tenemos en nuestras organizaciones, nuestras empresas, nuestra obra, son problemas simples. ¿Y quiénes pueden resolver problemas simples? Prácticamente cualquier persona. Evidentemente, tenemos que enseñarles cómo hacerlo. Vamos a tener que darle una manera de pensar, un método de trabajo, herramientas que puedan utilizar, y eso es lo que vamos a estar hablando durante estos 2 días. Pero en el fondo, cómo empezar a generar organizaciones en las que todos podamos resolver problemas. ¿Por qué? Porque el 90% de las oportunidades están en los problemas que puede resolver cualquiera que tenga algún entrenamiento, que tenga herramientas, que conozca metodología para poder hacerlo. Esto no se trata de estar todos los días tomando acciones, porque ahí volvemos al esquema tradicional en que estamos en la rueda del hámster tomando acciones todos los días, a cada hora, sin embargo, no nos movemos mucho. Piensa en la cantidad de veces que han tomado acciones en que al principio victoria, oye, funcionó perfecto, felicitaciones, y 2 meses después, 3 meses después, estamos exactamente en lo mismo. ¿Cuántas veces hemos tenido las mismas conversaciones, las mismas discusiones, reunión tras reunión tras reunión, semana tras semana, y que después se transforman en meses e incluso años? O que en el proyecto A cometimos los mismos errores que en el proyecto B. Entonces, ¿cómo empezar a entender y visualizar esto como una oportunidad? Tenemos la tremenda oportunidad entre las manos de lograr que cada una de las personas que trabajan en nuestra organización sean potenciales personas que estén resolviendo problemas. ¿Cómo podemos capturar los problemas? Ahí pueden ser cuando tenemos paneles de indicadores, desviaciones que nos acusan que hay algo que está ocurriendo, quejas de los usuarios o feedback de los usuarios y clientes, y como que no es una buena forma, pero existe, ¿no? Cuando viene el cliente y se queja, viene el usuario y dice, oye, tengo una filtración en mi apartamento, por lo tanto, aquí tenemos un problema que resolver. Auditoría, ya sea interna o externa, cuando un encargado o supervisor detecta que hay algún problema, cuando en un Value Stream Map también lo identificamos, o cuando el equipo directivo decide abordarlo. Aquí eso es típico y suele ocurrir después de algunas crisis o sesiones de planificación estratégica, en que los directivos van y dicen, oye, para el próximo año, para la siguiente hora, vamos a tener que reducir un 20% el costo unitario de tales actividades, por ejemplo, por poner un ejemplo cualquiera. Entonces ahí puede que hayamos estado cumpliendo el estándar, pero por un mandato de los directivos quedamos fuera del estándar y tenemos que hacernos cargo de eso, o actualizar nuestra hoja de vida, currículum, que también es una alternativa. Entonces ahí es donde empieza a cobrar relevancia la importancia que tiene el medir nuestros procesos. En la medida que vamos definiendo, capturando información, nos pueden llegar a tomar decisiones distintas en base a datos y hechos concretos. Me gusta mucho esta frase de Edward Deming, que es uno de los padres de la calidad, que hace referencia al lema de los Estados Unidos, que dice, "In God we trust, all others must bring data". O sea, en Dios confiamos, todo el resto tiene que traer datos, tiene que traer información. ¿En qué se traduce esto? En que no me cuentes que hay un problema, no me digas que hay un problema, muéstrame la evidencia de que el problema existe. Por lo tanto, si es que queremos trabajar o declarar un problema, bueno, demuéstrame que el problema existe. Eso nos va a llevar a diferentes acciones. Uno,
puede que tengamos la información en algún sistema, con alguna referencia, algún sistema de medición que tenga la empresa, y que tengamos que mirar ciertos reportes, o bucear en ciertos reportes, puede que el dato no esté tan directo, pero está en la base de datos alguna información que nos permita, ¿no es cierto?, mostrar que el problema existe. Y si no tenemos data, bueno, tendremos que ir a hacer mediciones en terreno para demostrar que realmente el problema existe. Pero lo que no podemos aceptar es que en base al discurso, la palabra de alguien, demos por hecho que eso es así y que eso existe. O sea, vamos a tener que ir al Gemba, insisto, el lugar donde ocurren las cosas, tomar datos, buscar nuestros sistemas para demostrar que el problema existe. Bien, entonces veíamos la importancia que tiene el poder medir para sacarnos los paradigmas que podemos tener o confirmar o descartar los paradigmas que podemos tener en la cabeza. Entonces vamos a ver algunas herramientas que nos van a permitir, digamos, visualizar con mayor claridad los desperdicios que están presentes en nuestros procesos, entendiendo que vamos a necesitar herramientas diferentes porque en la práctica nuestros controles tradicionales, llámese las productividades que podamos estar midiendo, nuestro control de costos, la producción o el avance que podamos ir generando, en la práctica nos ayudan a saber si es que estamos bien o mal. Sin embargo, no nos permiten visualizar con claridad el por qué lo estamos haciendo bien o por qué lo estamos haciendo mal. O sea, con suerte, en esta carta de navegación, estos controles nos hacen ver cómo está haciendo nuestro desempeño, pero nos están ayudando a ver y a visualizar el por qué estamos teniendo ese desempeño. Evidentemente los necesitamos, sin embargo, no son suficientes para poder abordar o, digamos, entender qué es lo que está ocurriendo. Ahí está, y uno podría utilizar la analogía del iceberg, en que con nuestros controles tradicionales estamos viendo solo lo que está por sobre la línea de flotación. Todo lo que está debajo, que son los desperdicios que están presentes en nuestros procesos, realmente no lo estamos viendo con tanta claridad. Por lo tanto, ahí hay algunas herramientas que vamos a estar viendo que nos van a ayudar a ver debajo de esta línea de flotación, debajo del agua en nuestro iceberg. Y la gracia y ventaja que tienen es que muchas de ellas pueden ser muy rápidas de aplicar, y nos entregan bastante información sobre qué es lo que está ocurriendo. Entonces, la primera herramienta que quería comentarles se llama la encuesta de desperdicio, en que, como su nombre lo indica, es una encuesta que pasamos a las personas que trabajan en nuestra organización, que para aplicarla lo primero que debemos de hacer es generar un entrenamiento que nos permita, digamos, sentar un lenguaje común, o sea, cómo hacemos que todos entiendan lo mismo, que cuando hablamos de desperdicio, a qué nos estamos refiriendo. Con ese entrenamiento preparamos la encuesta, porque también nos da la oportunidad de poder generar cierta customización del instrumento previamente tal. Por lo tanto, preparamos la encuesta. Una vez que la preparamos, la aplicamos y finalmente analizamos los resultados. Cuando la aplicamos, la encuesta consta de 3 partes, en que la primera parte corresponde a 2 preguntas, que la primera es que marquemos con una X cuáles son los desperdicios más importantes de acuerdo a la percepción del encuestado. O sea, aquí no es un instrumento cierto, no es, digamos, un dato exacto, sino que la gran ventaja que tiene esta encuesta es que rápidamente podemos ver dónde están los focos y las oportunidades de mejoramiento. O sea, cuando lo hemos aplicado y después hemos hecho mediciones más exhaustivas, la verdad es que la percepción de los usuarios, por lo general, es la correcta, y lo que arroja después el estudio más detallado es que lo que decía la encuesta es la realidad. Por lo tanto, esto, a nivel de la percepción de los usuarios y de las personas que encuestamos,
rápidamente podemos entender dónde están los focos. Entonces, la primera pregunta es marcar cuáles son los 5 desperdicios más importantes y luego que ordenen estos 5 desperdicios desde el más al menos importante. O sea, cuáles son los más, digamos, los más importantes, y después ordenarlo y categorizarlos del mayor al menor en temas de importancia. En la segunda parte de la encuesta preguntamos respecto a las fuentes, que ahí identificamos al menos 3 fuentes, que la primera es, digamos, el uso de recursos, es decir, cómo esta fuente, cómo el uso de recursos nos puede llevar a un desperdicio, que ahí puede ser por exceso o falta de recursos, que nos falta algún material, algún equipo, personal, etcétera. El mal uso de los recursos, que estamos utilizando recursos de mala manera. Por ejemplo, hace un par de meses atrás había un proyecto en que estaba utilizando madera costosa para hacer estacas, por lo tanto, claramente no era el uso que estaba definido, o cuando vamos perdiendo las piezas del encofrado, del moldaje, y finalmente, por un lado, estamos pagando arriendo de equipo que ya no tenemos, y por otro lado, después vamos a tener que pagar el costo de reposición. Un mal uso de los recursos, como les decía, la mala calidad, que no tengamos la mejor calidad que nos pueda llevar a desperdicios, retrabajo, etcétera, y también la disponibilidad, que muchas veces no están en la obra o están en la obra, pero no están en terreno, que es lo mismo como si no existiera. Como segunda fuente, la administración, o sea, cómo nuestros procesos administrativos nos pueden estar llevando a tener desperdicios, que ahí podemos tener requerimientos que no son realmente necesarios. ¿No? Pensemos cuántas firmas nos piden, cuántos reportes o informes tenemos que hacer que nadie lee. Exceso o falta de control, ambos extremos no son deseables. En uno estamos teniendo sobreproducción y controles demasiado excesivos para lo que realmente necesitamos, y en el otro se nos pueden estar girando problemas de calidad, defectos, retrabajo, etcétera, porque no estamos controlando lo suficiente. La mala coordinación o planificación de las tareas, que nos lleve a esperas, a descoordinaciones, retrabajo, todo lo que eso puede implicar, y también la excesiva burocracia, o sea, cuántas firmas tenemos que esperar o procesos que son tremendamente engorrosos. Y como tercera fuente, al menos, la información. Información innecesaria que podemos estar solicitando, que está llegando atrasada, que es el equivalente a no tenerla. O sea, cuánto se van a llegar los diseños, por ejemplo, que nos evitan el poder avanzar como quisiéramos. Información poco clara que nos puede llevar a cometer errores, ¿no? O incluso información errónea, ¿no? O sea, que nos entregan una información que no corresponde a la realidad y finalmente nos lleva a obtener algún desperdicio a raíz de eso. Entonces, en base a estas fuentes, se arma la segunda parte de la encuesta, que aquí se quisiera incluir algunos más, digamos, algunas otras categorías, pero básicamente se le pregunta, digamos, en base a la apreciación del proyecto actual o de la empresa actual, dependiendo del nivel que ustedes estén analizando, definan si es que por causa de administración o esta fuente, perdón, ocurre nunca, rara vez, de manera ocasional o siempre. Entonces, marquen con una X donde corresponde cada una de ellas. Y finalmente, con estas dos preguntas, podemos entender información bastante interesante y valiosa. Por ejemplo, hacer un ranking, insisto, en base a la percepción de los encuestados, no es exacto, cuáles son los desperdicios más frecuentes. Por lo tanto, en este caso apareció esperas, trabajo rehecho y bajos rendimientos. Y cómo ordenamos esto en cuanto a prioridad. ¿Cuál es más relevante que el otro? Y poder hacer esa comparación.
sea, en este caso en particular, que es algo frecuente que uno encuentra, los desperdicios más frecuentes son los mismos que los más importantes, solo que cambian de orden. O sea, de una, uno diría, mira, si es que queremos enfocar nuestro esfuerzo, primero, cómo disminuir la espera, y segundo, cómo disminuir la cantidad de trabajo rehecho que estamos teniendo. Y tercero, no necesariamente en ese orden, pero qué es lo que está pasando con los rendimientos. Aquí podría estar asociado a las esperas también, ahí uno podría profundizar un poco más. Entonces, de una ya nos entrega un foco desde dónde partir y qué es lo que podemos hacer para poder mejorar nuestro desempeño. Con la segunda parte, ¿cuáles son las fuentes? Desde el punto de vista de la administración, frecuente versus no frecuente, para poder ir viendo realmente qué es lo que nos está ocasionando estos desperdicios. Aquí damos ejemplo, ese primero que aparece ahí, bloqueo de proveedores. Lo que ocurría, y que no lo habían visto con tanta claridad en esta empresa, es que por temas de pago, o sea, se están demorando en el pago a los proveedores, y por ese atraso en el pago, los proveedores les bloqueaban la cuenta. O sea, dejaban básicamente de despacharlo. Por lo tanto, todo el proceso de compra se entrampaba al final porque el proveedor no le despachaba debido a que la empresa estaba pagando muy tarde. Por lo tanto, empezaron a ver y se pudo cuantificar cuál es el impacto de no estarle pagando a los proveedores y, por lo tanto, qué es lo que tenemos que hacer para poder pagarle en un plazo menor o renegociar con ellos o transparentar los plazos de pago, etcétera. O sea, hay varias acciones ahí que se pueden ir tomando, pero efectivamente, como eso nos está afectando. Por otro lado, se están atrasando las compras materiales, nos estamos demorando en la aprobación, o sea, también hay procesos internos que podríamos visualizar. Desde el punto de vista de recursos humanos, que el personal no está del todo calificado, no tiene las competencias para trabajar, el aseo de tareas que están ejecutadas por los subcontratistas, falta de inspección y supervisión, etc. Desde el punto de vista de la información, indefiniciones de proyectos, o sea, ajuste en la cantidad de hormigón concreto, problemas también con los andamios y moldaje o encofrado, etc. En planificación y control, algo que uno ve con cada vez más frecuencia, y siempre digo a la empresa, oye, a la charla 5 minutos, o le cambiamos el nombre, o la estructuramos para que efectivamente dure 5 minutos. Y así podemos ir viendo cuáles son las fuentes de desperdicio y también armar el ranking. ¿Cuál es el top 10 y cómo empezamos a trabajar cada una de ellas en base a esta percepción de los usuarios? Y la tercera parte de la encuesta es una especie de causa-efecto en que para los desperdicios más frecuentes, ahí le preguntamos cuáles son las fuentes o que marque con una X cuál de estas fuentes está generando este desperdicio en particular. Entonces, ahí vemos que con esta encuesta, primero nos va a permitir identificar cuáles son los desperdicios más frecuentes y relevantes, desde la percepción del usuario, insisto, junto con cuáles son las fuentes más frecuentes y este causa-efecto. O sea, cómo cruzar la información de desperdicio versus la fuente que lo está ocasionando, entendiendo que con eso podemos ver cuál es, de alguna manera, poder evaluar el impacto de cada una de las fuentes. Una de las ventajas también adicionales que tiene es que como uno va incluyendo a las personas, va incluyendo a la organización, finalmente se van haciendo partícipes de todo el proceso. Y ya no es que vino alguien y se le ocurrió mejorar en tal punto, sino que en base a la encuesta que todos nosotros contestamos, estamos trabajando estos puntos. Por lo tanto, se ve ahí una proactividad desde el punto de vista de que nos están escuchando, nos están incluyendo y nuestros resultados son los que están
dando inicio a ciertas iniciativas que estamos llevando a cabo. Y con esta encuesta vamos a ver y podemos de manera sistemática empezar a entender cuáles son los desperdicios, cómo se están comportando. Por lo tanto, nos va a permitir ir aplicando el mejoramiento continuo en base a, o como punto de partida para el mejoramiento. O sea, de esta encuesta no es que nos quedamos con esto y tomamos acciones, sino que nos da luces de dónde tenemos que profundizar nuestro análisis. Yo recomendaría al menos cada 6 meses uno podría aplicarla, pero lo importante y lo interesante es cómo voy tomando acciones en el camino. O sea, no me sirve nada tomarla todos los meses si en la práctica no estoy haciendo nada para resolver ninguno de los puntos que está apareciendo ahí. Es más, si es que la aplico y no hago nada, puede ser contraproducente desde el punto de vista que los trabajadores van a entender que, oye, una vez más vamos a aplicar esta encuesta que no sirve para nada. Que hay varias empresas que le ha pasado eso con otro tipo de encuestas, como por ejemplo encuestas de clima, o encuestas de satisfacción, qué sé yo. ¿No? Y la aplican una vez más, salen puntos re interesantes, pero seguro que de nuevo, como ocurrió la vez pasada, no va a pasar nada. Entonces yo recomendaría hacer ciclos en que vayamos aplicándola, vayamos tomando acciones y con el tiempo la vamos repitiendo después de varios meses, en el fondo para poder ir monitoreando y tomando constantemente la temperatura. Hay otra herramienta que se llama el muestreo del trabajo, que ahí básicamente lo que buscamos es cómo tener indicadores generales en estas 3 categorías principales, que es el trabajo que agrega valor, trabajo que no agrega valor pero es necesario, y trabajo que no agrega valor y ya es innecesario, o sea que lo podríamos sacar mañana y no va a pasar nada. A diferencia del trabajo que no agrega valor pero es necesario, que no agrega valor pero lo necesitamos de alguna manera, como podría ser el transporte que seguramente vieron con anterioridad en otros módulos. Ahí también se le entiende como trabajo productivo, contributivo y no contributivo, o contributorio y no contributorio también. Porque el trabajo que agrega valor le pusieron productivo, al que no agrega valor por necesario le pusieron contributivo, contributorio, y al otro no contributivo, no contributorio. Y la verdad es que no encontré toda la razón del mundo, no sé por qué nos complicamos la vida, pero bueno. Entonces, el muestreo del trabajo son mediciones instantáneas que uno hace por un periodo de tiempo en que vamos identificando la cantidad de trabajadores que miramos en estas 3 categorías. Es, como su nombre dice, una muestra que hacemos y que para que tenga un 95% de confianza se necesita algo así con, son 384 mediciones, si mal no recuerdo. Esto lo aplicamos ya sea mano obra o equipo, o ambos, pero sí lo que tiene que ocurrir es que las muestras sean realizadas de forma aleatoria. No buscamos un patrón, no lo aplicamos cada cierta cantidad de tiempo, sino que la hacemos de manera aleatoria y vamos definiendo cuántos trabajadores o qué es lo que está haciendo el equipo que estemos analizando. Eso lo podemos hacer de 2 formas. Una es si que tenemos una posición en que tenemos visibilidad de lo que está ocurriendo, podemos pararnos ahí y de manera aleatoria ir midiendo. O en otra es ir paseando por la obra y tomar esta muestra, que también es importante cuando uno registrar la primera impresión que uno le dio. O sea, no esperar y ya ahora lo voy a ver porque justo tomo un material o una herramienta, sino que más bien cuando decido medir, quedarme con la primera impresión de lo primero que vi. Para eso, los 384 muestras, para evitar cualquier sesgo que pudiéramos tener la persona que está midiendo. Aquí hay un formato tipo, que en general es bien sencillo, pero ahí, por ejemplo, la constructora, la obra, la fecha, desde cuándo y hasta cuándo, y quién fue el que muestreó, qué actividad general está ocurriendo. También uno puede ir viendo diferentes niveles de detalle también para hacer otro análisis. Y cuántos trabajadores vemos en cada una de las
3 categorías que se definieron y cuáles son las observaciones asociadas para poder también después acordarse, recordar y poder, digamos, sustentar o fundamentar lo que uno vio. Entonces aquí hay un ejemplo en que aquí la empresa lo que hizo era entender en qué estaban utilizando la mano de obra de la casa, o la mano de obra contratada por la constructora. Lo que decía uno de los gerentes era, mire, aquí los subcontratos van por un carril aparte, si tienen más o menos gente, entre comillas, es su problema. No era tan así, pero entre comillas es su problema, y como le pagamos a trato, si es que avanzan bien, si es que no avanzan, no se les paga. Después, obviamente, llegaron a la conclusión de que si no avanzan también tenemos nosotros un tremendo problema, pero no era su preocupación qué es lo que está ocurriendo con la mano de obra del subcontrato, sino que, mira, la mano de obra de la casa es donde dinero que va directo a la vena. ¿No? Por otro lado, como los subcontratos son los que en realidad están generando el avance, la mano de obra de la casa no la planificamos adecuadamente y no la controlamos tampoco, o no le hacemos seguimiento adecuadamente. Se hicieron la primera medición y este fue el resultado. O sea, un tercio o un 30% del dinero que tú le estás pagando a la mano de obra de la casa se está yendo directamente a la basura. Lo estamos perdiendo o en espera, o en retrabajo, o cualquier otra actividad que no le agrega valor y tampoco necesitamos. Está bien, ya empezamos a entender, pero nos gustaría entender qué es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, a qué está dedicado cada una de estas personas de la mano de obra, o a qué actividad le está prestando soporte en la práctica. Se propusieron como meta llegar de este 30% inicial a un 10%, entendiendo que el 0 sería la perfección. Sin embargo, la perfección no es fácil de alcanzar y puede ser más caro el remedio o más costoso el remedio que la enfermedad. ¿Ah? Por lo tanto, se propusieron llegar a un 10% de trabajo que no agrega valor y que es innecesario, o este trabajo no contributorio. En la medida que fueron haciendo las mediciones, se hicieron diferentes análisis y se tomaron algunas acciones. Por ejemplo, la instalación de un baño químico en la losa de avance en Obra Gruesa. Por algún motivo no había, y se detectó que cada vez que un trabajador necesitaba ir al baño, tenía que gastar varios minutos por no tener un baño ahí en la losa de avance. Por otro lado, cómo dividir el personal en cuadrillas. Como les mencioné, al ser gente de la casa, no estaba la costumbre de organizarlos muy bien. Por lo tanto, lo que se hizo fue definamos cuadrillas, aunque sean de soporte, pero cuadrillas al fin y al cabo con un supervisor a cargo. Y que ese supervisor le planificara también las tareas a cada una de estas cuadrillas, que es la pizarra que está acá. O sea, cuál es la actividad, aquí cuadrilla, y en base a eso se puede ir definiendo el avance. Una de las cosas que salió ahí fue, mira, estas personas están para tareas de soporte, no están en las tareas que generan avance productivo propiamente tal, pero están en actividades de soporte. Y alguno del ejemplo, mira, si yo le digo a un trabajador que limpie esta mesa en la que está apoyado el computador, puede estar todo el día limpiando la mesa. Y como no quiere que parezca que no está haciendo nada, cada vez que pasa un jefe y lo vea, es muy probable que esté limpiando la misma mesa y todos nos quedamos tranquilos porque está haciendo algo. Por otro lado, si es que termina, porque no tenga la personalidad ni las ganas de ir a decirnos, jefe, sabe que terminé, por lo tanto necesito más trabajo, o asígneme otro trabajo. Entonces, planifiquemos las tareas.
oye, que limpie esta mesa y después vaya al lado, después que llegue el material de la bodega o el almacén al piso 4, etcétera. Por lo tanto, cómo empezar a generar a través de esta pizarra cuáles son las tareas que tienen que ocurrir durante el día y mañana, a primera hora del día, lo primero que vamos a hacer es revisar la pizarra, qué es lo que hicimos, qué es lo que no hicimos y por qué fallamos. Por otro lado, también se le empezó a pagar a trato, en base a producción, para darle un incentivo a que cumplan con estas tareas diarias. También implementaron los cascos, o colores, perdón, en los cascos de los obreros. O sea, la obra, déjenme pasar la foto siguiente, permitía generar esta separación física, ¿no?, con estos paneles para definir sectores de trabajo, y estaba los que tenían que estar en el sector rojo y los que tenían que estar en el sector azul. ¿Para qué? Para que visualmente podamos identificar quiénes están paseando por la obra. Es que eso es algo que también uno ve con cierta frecuencia, trabajadores paseando, que cuando uno pregunta, oye, no voy a buscar un material, o tienen cualquier excusa para estar paseando. Pues bien, con esto lo que se busca es que visualmente podamos identificar si es que al menos el trabajador está en el sector que le correspondía o no. O sea, si es que tengo una persona que está con un sticker rojo en el sector azul, en la práctica no tiene nada que estar haciendo ahí, y viceversa. Entonces, ¿cómo se implementaban estos colores? También se le colocó nombre a todos los recintos. Este era un centro de salud, por lo tanto, los boxes o las consultas del piso 4 se podían ver igual a las del piso 3 e igual a las del piso 5. La consulta número 1 se veía igual a la 4, igual a la 10, igual a la que sea. Entonces, se le colocó nombre a cada uno de los recintos para que, digamos, cualquiera fácilmente pueda identificar cuál era el box número 4 del piso 3, cuál era el número 15 del piso 3. Por lo tanto, cuando se le fuera a dar una instrucción, ya sea hacer aseo, de dejar un material, fuera lo que fuere, que no tuviera chance para equivocarse. Entonces, de esta manera, así fueron evolucionando los indicadores. Como partimos de este 29 y empezó a bajar dadas las acciones que se están tomando. Ahí como empezó a subir el trabajo contributorio, que se entiende porque como eran labores de apoyo, esto era lo que se esperaba que estuviera haciendo las personas de la casa. También nos puede servir para entender qué es lo que está ocurriendo en la obra. O sea que este es un proyecto de edificación y extensión, condominios de casa, en que se ve el impacto de qué es lo que pasó cuando se inició la urbanización de la Manzana 1, y fíjense el salto que ocurrió acá cuando se iniciaron los trabajos de la urbanización número 2, de la Manzana número 2, que eso implicaba que los traslados eran mayores, el ir a buscar un material implicaba más traslados, el ir al comedor, a almorzar, implicaba mayor traslado. Hay algunas otras cosas que más de lo mismo. Entonces, para aplicar esta herramienta, primero tenemos que definir qué actividades son consideradas en cada categoría, realizar estas muestras aleatorias por un periodo de tiempo específico, analizar los resultados y finalmente tomar las acciones en base a los resultados. Hoy por la tarde estaba una obra que justo está el gerente general de la empresa y yo les decía en fondo, oye, aquí la reunión las reuniones diarias, ¿la hicieron o no la hicieron? Y reconocieron, mira, la verdad es que la semana pasada la hicimos 2 días nomás. Bueno, se notó que no la hicieron, porque cometieron errores y fallos que se pudieran haber atajado a tiempo. Y es curioso, pero cuando estamos más incendiados, cuando tenemos más problemas,
es cuando menos nos reunimos a planificar y es cuando más lo necesitamos. Yo dije, oye, si están aproblemados, si están con agua hasta el cuello, si están apagando incendios, bueno, la reunión de 5 minutos tiene que servirles para eso. O la reunión de 10 minutos, la reunión al inicio del turno. Entonces, tiene que servir para eso. Ahora, como es todos los días, no puede durar más de 15 minutos y si la podemos hacer en 10, mejor. Pero, ¿cómo empezar a generar esa disciplina y rigurosidad para que esto finalmente no decaiga? Bien, otra herramienta que quería compartir con ustedes es la carta de balance, que como su nombre lo indica, nos sirve para balancear las cuadrillas, para balancear la carga de trabajo. A diferencia del muestreo del trabajo, que es general, la carta de balance se aplica a alguna actividad en específico. Aquí ya no estamos viendo qué es lo que pasa con la obra, sino que queremos entender qué es lo que pasa con una actividad en particular. Por lo tanto, ahí también vamos a ir midiendo el porcentaje del tiempo que la mano de obra y los equipos utilizan en algunas categorías, y de esa manera vamos a empezar a identificar cuáles son las cosas que están afectando la productividad del equipo. Por otro lado, nos va a permitir analizar también cómo está conformada nuestra cuadrilla. Podemos ver que hay mano de obra que no estamos utilizando de buena manera, funciones que pueden estar duplicadas, y eso nos permite finalmente tomar decisiones. Para hacer esto, lo primero que queremos hacer es definir cuáles son los recursos y las actividades, identificar cuáles son las que agregan valor y las que no, preparar la plantilla, realizar la medición, analizar resultados y finalmente tomar acciones. En que la plantilla deberá ser de este estilo, en que ahí tenemos algunos datos generales de hora, muestra horaria, etcétera, cuándo se hizo y cuál es el intervalo que vamos a aplicar, en fondo cada cuánto vamos a realizar una muestra. El muestreo del trabajo era aleatorio, aquí definimos un intervalo de tiempo. Por ejemplo, cada 1 minuto, cada 5 minutos, vamos a levantar la cabeza y mirar qué es lo que está haciendo cada uno de los trabajadores que vemos. Acá tenemos todos los trabajadores que conforman la cuadrilla. Ahí colocamos, digamos, qué es lo que hace cada uno con una breve descripción del rol, básicamente para acordarnos después y poder hacer un mejor análisis. Y en cada fila vamos colocando la medición y qué es lo que está haciendo en cada uno, en cada instante de tiempo. En la práctica es como tener un time-lapse de qué es lo que está ocurriendo en la actividad. Aquí a modo de ayuda a memoria, cuáles son las actividades que irán a ocurrir, o sea, cuáles son las actividades que agregan valor, y aquí una pequeña abreviación que nos tiene que permitir tomar los datos con mayor agilidad. Cuál es el trabajo que no agrega valor pero es necesario, lo mismo, y finalmente cuál es el trabajo que no agrega valor y es innecesario. Entonces, con esta cartilla y habiendo tenido estas conversaciones para poder entender cuáles son las actividades, qué es lo que iba a ocurrir, cómo debería estar conformada la cuadrilla, etcétera, nos vamos a terreno y empezamos a medir. Por lo tanto, cada X tiempo vamos, entre comillas, sacando la foto y anotando qué es lo que está haciendo. Por ejemplo, en minuto 1 tenemos a este que está dirigiendo la canoa del concreto, este que está paleando ahí también el concreto, el hormigón, el trazador o el topógrafo, perdón, que está esperando. Después, en minuto 5, casi todos están esperando por algo. Entonces, cada X tiempo vamos muestrando y analizando qué es lo que está pasando. Y ahí es donde empezamos a identificar situaciones que no debieron ocurrir. Por ejemplo, que se detuvo la tarea para que el topógrafo pueda tener visual de que los pernos estén perfectamente alineados, ¿no? Por lo tanto, obviamente no queremos detener las faenas. Recuerden que todo lo que estamos haciendo es para mantener un flujo de trabajo continuo.
Por lo tanto, cómo empezar a tomar acciones y redistribuyamos el cómo trabajan la cuadrilla para que nunca le tapemos la línea de vista al topógrafo, nunca le tapemos la visual al topógrafo, y de manera de generar un trabajo que pueda ser más inteligente y más limpio. Por otro lado, ahí, ¿cómo redistribuir la cuadrilla? Una de las cosas que se visualizó es que está toda la cuadrilla junta, cuando en realidad no tenían por qué estar todos juntos. Entonces, ¿cómo se dejaban personas que estaban llenando digamos, la fundación y otros que estaban realizando la terminación o el acabado? Por lo tanto, separar la cuadrilla, que trabajaran de manera independiente. Aquí, con tal de echar hasta el último suspiro del camión de concreto, la última parte salía segregada, por lo tanto hay que dejar un trabajador que con la pala lo pusiera en la carretilla y llevar al hormigón al infinito más allá para finalmente botarlo. Esperas, esperas y más esperas. ¿Por qué cree usted que están esperando estos trabajadores en esta actividad? ¿Qué estaban esperando ellos? Lo que pasaba era lo siguiente. Aquí es donde estaba digamos, la actividad. Este era el acceso, y lo que ocurría es que cuando llegaba el camión, el segundo camión, se quedaba esperando aquí afuera, y el camión 1, una vez que terminaba, se dirigía acá, y aquí se quedaba lavando el camión. Por lo tanto, obstruía la entrada y el ingreso del segundo camión para que pudiera descargar el hormigón, que es un poco lo que está ahí, era este sector. ¿Qué acciones tomarían o qué acción se le ocurre que se podrían aplicar en ese caso? Obviamente no está tan a escala este dibujo, pero en este sector había un espacio suficiente para que se posicionara el camión 2. Por lo tanto, hoy, una vez que llegue el segundo camión, el segundo mixer, que entre, la olla o el trompo número 2, cuando llegue, déjalo entrar, que espere adentro. Por lo tanto, cuando el trompo 1 termine, se queda lavando en el mismo sector que está, ¿no? Y tiene al menos 20 minutos, 30 minutos mientras el camión 2 se descarga para terminar y salir, antes que llegue obviamente el camión 3. Ahora pregunta, ¿cuánto costó esa acción? Cero. Cero. Y esa es una de las tremendas ventajas que tiene el pensamiento Lean, que muchas veces mejorar este gran porcentaje de la torta que no le agrega valor al cliente y que estamos ejecutando por algún motivo, el mejorar eso muchas veces es gratis o de muy bajo costo. No requerimos más contrataciones, no requerimos de más infraestructura, no requerimos de mayor cantidad de equipos, sino que el cómo trabajar distinto, cómo coordinarnos distinto, cómo tomar decisiones de manera distinta. Entonces, finalmente, de esta manera hace una carta de balance en que tenemos o podemos saber qué es lo que está haciendo cada uno de los trabajadores en cada instante de tiempo, entendiendo que aquí están los trabajadores, cuál era la función que tenía ese trabajador. En este caso se midió cada 1 minuto y podemos saber qué es lo que está haciendo, si, leyendo aquí, ¿no es cierto?, la abreviatura, la nomenclatura, para poder entender qué es lo que está ocurriendo en cada instante de tiempo. Vamos a tener también los niveles de actividad, o sea, también vamos a ver qué es lo que están haciendo en cada instante de tiempo y quizás con un mayor nivel de detalle. Y también vamos a tener información sobre la utilización de los recursos e información sobre el rendimiento, etc. Entonces aquí un ejemplo en que
tenemos esta situación inicial que están estos trabajadores, 8 trabajadores inicialmente, que están llenando este muro de contención en este proyecto que, digamos, lleva 4 o 5 años de construcción y le quedan todavía otros 12 o 15 años de construcción. Son de estos lotes que hacen condominios de casa en este caso, y que es un megaproyecto que, digamos, van a estar varios años construyéndose. A primera vista, ¿qué podrían decir de esta cuadrilla? O sea, claramente, como que nos sobra gente, ¿no? Tenemos aquí este trabajador que está con la mochila ya aparentemente listo para irse. Este otro que puede que sea la foto, pero justo está mirando. Aquí este trabajador que está tomando el vibrador. Entonces, a primera vista, da la impresión de que en realidad nos sobra gente. Bueno, hicimos la primera medición. Esta es la cuadrilla, 8 trabajadores, y esta fue la carta de balance. O sea, un tercio del tiempo botado a la basura y solo un 36% del tiempo realmente agregando valor. Analizamos con el supervisor y el capataz la medición. Oye, mira, ¿qué te parece? Tenemos 8 trabajadores. Aquí aparecen 9, pero en realidad el trazador 1 era el mismo el trazador 2. No había una confusión ahí. Y da la impresión de que se puede hacer con menos gente. Tenemos estas fotos, qué sé yo. ¿Cuál creen ustedes que fue la respuesta del supervisor cuando le preguntamos si él estimaba que se podía hacer con menos gente o no? Que se sabe que no se puede, si esto está súper estudiado, llevamos ya 4 años trabajando de esta manera y es lo más eficiente que se puede hacer. Ya mira, nosotros vemos algo distinto, pero acá el experto eres tú. Ahora sí se ve que al principio la gente no necesita toda la cuadrilla y al final tampoco necesita a todos, por lo tanto, ¿por qué no vamos optimizando la entrada y la salida? Es decir, que, no sé, a los 15 minutos de iniciar la actividad lleguen X personas y al final, cuando ya no se requiera cada uno estar atento a la jugada para irlos despachando a otras faenas y darle otras actividades y darle otra responsabilidad. Ya me dijo, eso sí que se puede. En eso estamos de acuerdo y sí se puede. Ya, hagámoslo así. Por lo tanto, para la segunda medición, quedamos en que la cuadrilla iba a seguir conformada de 8 trabajadores y sí a estar atentos para optimizar las entradas y las salidas de cada uno de los trabajadores. Hicimos la medición y miren lo que empezamos a visualizar. Aquí están los diferentes trabajadores y resulta que el trabajador 5 esperó un par de minutos y después lo redestinó a otra actividad y no volvió más. El trabajador número 6 esperó y en algún minuto se dio cuenta que, ¿sabes qué? Se puso a trabajar, pero en la práctica no te voy a necesitar, así que lo despachó. El trabajador número 3 le dijo, mira, ándate a hacer otra actividad y apareció a la mitad de la faena o la mitad del trabajo para poder avanzar. El trabajador número 4 lo mismo, cuando terminó lo mandó a otra actividad y así. Fíjense cómo de 36% aumentó el trabajo productivo 45% y de un 33 bajó a un 25 estas actividades que no agregan valor y son innecesarias. Ahora bien, cuando vimos esto dijimos, oye, tú en realidad no trabajaste con 8 personas. Estas dos las sacaste de la actividad rápidamente. Por lo tanto, lo hiciste con 6. Y el tipo mira y dice,
o le preguntamos, oiga, ¿cómo que no se podía? Así obviamente desafiándolo, felicitándolo de alguna manera, y nos queda mirando y dice, jefe, siempre se puede mejorar. Es más, él mismo dijo, y analizando la actividad, me di cuenta que podíamos hacer estas otras cosas, y fuimos trabajando con él, y él mismo dijo, ¿sabe qué? A la próxima creo que lo podemos hacer con 5 si es que nos organizamos de esta manera. Bien, fuimos a la medición y nos encontramos con esta realidad. Los 5 trabajadores, de los cuales los 4 estuvieron 10 minutos esperando para poder iniciar la descarga del camión. ¿Qué es lo que estaban esperando? ¿Por qué toda la cuadrilla perdió todo ese tiempo al inicio de la actividad? Cuando tenían que empezar la actividad, justo algún subcontratista estacionó la camioneta en el lugar en que no tenía que estacionarla. Ahora pregunta, esta actividad fue a las 5 de la tarde prácticamente. ¿Desde qué hora sabíamos que íbamos a colocar concreto ahí ese día? ¿O desde cuándo sabíamos que íbamos a colocar concreto ahí ese día? Cuando es muy crítico en la mañana y lo más probable es que el día antes. Ahora sí, que sabemos que vamos a colocar concreto ahí, ¿por qué el subcontratista estaciona la camioneta y nadie le dice nada? Los 10 minutos fueron los minutos en que se demoraron en encontrar al dueño de la camioneta y lograr que la moviera. En una actividad que sabemos que va a ocurrir, que la planificamos con anticipación, que en general es crítica para nuestra obra, sin embargo, estas cosas ocurren. Y no es que en esta obra sean menos inteligentes que en otras, para nada. Es más, era un equipo que yo encontré que era extraordinario. Sin embargo, son cosas que nos pasan todos los días. Y basta escucharlo cuando usted empieza a decir todas las teorías, es porque alguna vez les pasó, que no está el sector, que no está el permiso, que no está el, digamos, el trompo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo empezar a visualizar que todas estas cosas son interrupciones al flujo, nos generan desperdicio y por ende también nos generan un coste, un sobrecoste en nuestro día a día? ¿Cuál fue el efecto y el impacto? O sea, si es que hubiéramos sacado este efecto carretilla que le llamamos, o efecto de manera, perdón, que le llamamos un minuto, o sea, cómo bajamos de un 45% que hubiera sido la medición de trabajo productivo a un 32%, como el 41% de este que no agregar hoy es innecesario hubiera sido solo un 16%. ¿Cómo nos afectó la velocidad y la productividad? Entonces, ahí empezamos a ver cuál es el impacto que tiene ese simple hecho de que nadie dijo nada, ¿ah? De que nos dejamos pasar los temas que cualquiera hubiera podido resolver. Y ahí hay un ejemplo, 90% de problemas simples que puede resolver cualquiera de nosotros. O sea, como primero chequemos y veamos que estén las condiciones. ¿Por qué no colocar un cartel no estacionar acá porque hay concreto o designar lugares de estacionamiento, etcétera? Entonces, finalmente, se llegó a la conclusión de que se podía hacer con 4 trabajadores y que el capataz tuviera un rol dentro de la actividad. No era un rol protagónico, pero sí un rol que podía hacer ahorrarse un trabajador más. Todo esto conversado con el área de prevención o seguridad laboral, digamos, para que estuviéramos todos de acuerdo. Entonces, fíjense cómo finalmente de los 8 trabajadores iniciales, en un par de días pasamos y llegamos a la conclusión de que en realidad se podía hacer con 4 trabajadores. Llevan 3 o 4 años construyendo así y les quedan 12 años de construcción todavía. Entonces, ¿cómo empezamos a buscar y entender dónde están las mejoras? Todo esto aumentando la productividad
más del 90% y sin afectar la velocidad de operación. O sea, el camión se seguía descargando en el mismo tiempo que antes, con la mitad de la gente que teníamos inicialmente. Entendiendo que Lean no es una política de reducción de costos, y eso también quiero ser tajante en eso, no se trata de andar buscando dónde reducir costos, no se trata tampoco de andar buscando dónde reducir personal. Es más, o sea, en el pensamiento Lean lo que uno busca es si que me sobra persona en un proceso, veo dónde la puedo reacomodar en un proceso en el que pueda agregar valor. Entonces, ¿cómo sin afectar la velocidad aumentaron la productividad de una manera bastante importante, entendiendo que todavía podemos mejorar en un 164%? O sea, ese es el potencial que se calculó en su minuto que podíamos mejorar. La siguiente herramienta que quería mostrarles se llama encuesta de detenciones, que hay otra encuesta que es distinta a la que vimos al principio, porque esta se suele aplicar más que nada a los que tienen algún cargo de supervisión o capataz, ¿no? En el sentido de que esta es una encuesta que se le puede entregar en el día a día para poder entender cuáles son los motivos de detención que tuvieron los capataces, los supervisores y las cuadrillas finalmente en terreno. En que aquí hay un ejemplo, un formato que también se customizó en base a la realidad de la obra para que fuera más fácil de llenar por los supervisores y capataces, y se le pregunta cuáles son los problemas que producen interrupciones y demoras en el trabajo. Hay ciertas categorías, siempre dejando un espacio para otros, en el caso que no esté aquí la categoría. ¿En qué actividad se produjo? ¿Cuánto fue el tiempo que se perdió? ¿Cuánto fue el número de trabajadores que se involucró? Y en base a eso calcular cuántas horas hombres se perdieron ese día. Multiplicando el tiempo estimado con el número de trabajadores, me da cuántas horas hombres perdimos ese día. Entonces, la idea es cómo aplicamos esta encuesta diariamente para después poder armar gráficos que nos permitan sacar ciertas conclusiones de cuáles son las principales causas de detención y actuar sobre ellas e ir monitoreando constantemente qué es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, aquí, por ejemplo, aplicando esta encuesta nuevamente, podemos entender qué es lo que está pasando y dónde focalizar los esfuerzos para poder tomar acciones. En esta hora, por ejemplo, si queremos mejorar el flujo, si queremos dejar de perder hora hombre, primera acción es identificar qué es lo que está pasando con los materiales que no están en la bodega. O sea, tenemos ahí aparentemente un problema de logística para hacer ver o hacer llegar los materiales a la obra. Segundo, esperando cancha, o sea, esperando que termine la actividad predecesora. Tercero, sectores que están obstaculizados para trabajar, que tienen materiales, que tienen algún elemento que nos impide poder trabajar. Entonces aquí tenemos el top 3 de qué es lo que tenemos que hacer para cada uno de ellos y empezar a resolverlo con las personas ahí, con nuestros colaboradores. Acá otro ejemplo, que este es un proyecto que está en el sur de Santiago, perdón, en el sur de Chile, que para que se haga una idea, en el sur de Chile, en invierno sobre todo hay poca luz, ¿no? Por lo tanto la hora inician trabajando de noche y terminan de noche, con algunas horas de luz natural durante el día. Entonces, en este caso, se vio que la principal causa era la falta de iluminación. Y esto, para que ustedes hagan la película completa, era un proyecto de edificación que tenía ya listas las instalaciones eléctricas. Por lo tanto, se podían utilizar las mismas instalaciones eléctricas de los departamentos y casas para colocar bombillos o acá se llaman ampolletas, lo que dan las lámparas.
Por lo tanto, ahí se le preguntó, oye, pero ¿y por qué no colocamos ya la ampolleta, las bombillas para poder iluminar los recintos? La respuesta fue, mira, la verdad es que lo hicimos, pero se lo robaron. Por lo tanto, dado que se la robaron todas, ya no queda ninguna y no estamos dispuestos a reponerla. Bien, apliquemos matemáticas, apliquemos ingeniería. ¿Cuántas horas hombre estamos perdiendo? Ahí cerca de 300 el primer periodo. ¿Cuál es el costo directo de la mano de obra versus cuál es el costo de reponer las ampolletas todos los días? ¿Cómo podemos evaluar la producción que estás dejando generar por todas esas horas que estás perdiendo versus el costo de la bombilla o ampolleta? ¿Qué creen ustedes a qué conclusión llegaron? Muchísimo más económico colocar focos todos los días antes que dejar de producir. En otra oportunidad, hay una empresa que una de las causas de detención era que constantemente se rompían, se cortaban los cables, que sé yo, de la herramienta, los taladros, de las sierras, de los esmeriles, etcétera, o se caían, se les cortaban los cables, etcétera. Entonces alguno por ahí dijo, oye, ¿por qué en vez de estar constantemente reponiendo y todo lo que eso significa, ¿por qué no compramos, si no la mejor, una muy buena herramienta y se la regalamos al trabajador? Al principio pensaron que estaba loco, pero de nuevo, vamos a los números. Hoy es más económico que el trabajador, o estamos perdiendo muchísimo dinero en la red, estamos perdiendo muchísimo dinero por las horas que están dejando de trabajar y de producir, dado que se están a perder las herramientas. Por lo tanto, lo que hicieron fue comprar esta herramienta, se la entregaron al trabajador, le dijeron, estimado, te entregamos esta herramienta, te recomendamos que la cuides porque cuando termine la obra va a ser tuya. El único requisito es que mientras dure la obra, tiene que quedar guardada en la obra. Sin embargo, cuando termine, tú te la puedes llevar. ¿Cuántas herramientas creen ustedes que fallaron después de eso? Ninguna. Nunca más falló una herramienta porque las cuidaban como propia. Entonces, ¿cómo estar constantemente analizando ese costo y beneficio? Por lo tanto, para esto, primero, preparar el formato. O sea, se puede hacer una lluvia de ideas que se preparar este formato. Diariamente pedirle a los supervisores y capataces que la llenen, consolidarla y finalmente tomar las acciones del caso, las que correspondan. Otra herramienta que es interesante y que hemos aplicado con bastante frecuencia en el último tiempo, no solo en la construcción, de hecho actualmente la estamos realizando un proyecto agrícola en Perú, el ciclo de turno, que digamos lo que busca esto es entender qué es lo que ocurre durante una jornada de trabajo con una cuadrilla o un equipo en particular. De otra forma, vamos definiendo cuáles son los principales hitos que irán ocurrir durante la jornada para poder entender cuánto tiempo realmente tenemos disponible para trabajar. Acá en este ejemplo, por ejemplo, este es un proyecto minero en que se registran a qué hora están saliendo desde el campamento hasta la obra, a qué hora están llegando a cambiarse ropa en los camarines, después hay una pequeña espera y entre medio ocurre la reunión de coordinación, en que una vez que termina la reunión de coordinación, sigue o hay un tiempo de espera todavía para antes de empezar el traslado hasta el lugar de trabajo. Una vez que llegamos al lugar de trabajo, hay alguna espera y también se llena un formato de trabajo seguro, en que se analizan los riesgos
digamos, del trabajo. Y recién aquí empezamos a tener tiempo disponible para trabajar. Solo como antecedente, en algún proyecto de minería subterránea, llegamos a la conclusión de que en turnos de 12 horas, estas franjas en verde, o sea, tiempo que tenían disponible para trabajar los obreros, eran 4. O sea, un tercio de la jornada disponible para trabajar. Y en ese tercio recién empezamos a ver cuánto es productivo, cuánto es contributorio, cuánto es no contributorio. O sea, algunos resultados bien dramáticos, por decirlo así. Después, ¿cuánto nos demoramos para trasladarnos desde el lugar de trabajo hasta el comedor? El tiempo de colación, después otra espera después de la comida, un nuevo traslado al frente de trabajo, una pequeña espera antes de empezar a trabajar nuevamente. Y así hasta que finalmente llegamos de vuelta al campamento. Entonces la idea es ir entendiendo y van saliendo cosas interesantes, como por ejemplo, ¿por qué la reunión de coordinación se está demorando más de lo que deberan, por ejemplo? O ¿por qué tenemos que esperar después del transporte y no está listo el transporte para llevarnos al lugar de trabajo? La charla de seguridad, ¿por qué está durando? ¿Por qué está, digamos, durando en algunos casos? Y muestramos que esta charla de seguridad o este llenado de este formulario se demoraba casi una hora. O sea, están 50 minutos más o menos llenando este formato del trabajo seguro, en que le decíamos, mira, en la práctica, si uno viera que están una hora analizando a conciencia los trabajos a realizar, ok, está cumpliendo al menos el objetivo. Sin embargo, uno ve que es una hora en que hay uno que está metido en el teléfono, otros que están fumando por ahí, y uno que está llevando el formato. Entonces, no está cumpliendo el objetivo y además no está tomando mucho tiempo. En algún caso, que también era edificación en extensión o condominios de casa, veíamos que la instalación de faena o las oficinas, digamos, están construidas para la etapa número 1 y ya iban en la etapa 4 o 5. Por lo tanto, el comedor de los trabajadores ya queda bastante más lejos de lo que originalmente estaba. Lo mismo que la bodega, está bastante más lejos de lo que originalmente estaba considerado. Se hizo el siguiente análisis. Miramos solo estos tiempos de traslado. O sea, consideremos el traslado desde donde están las actividades, donde están trabajando, hacia el comedor y desde el comedor hacia donde están trabajando todos los días. ¿Cuánto se demoraban? 15 minutos. 15 minutos para allá, 15 minutos para acá. Al inicio de la jornada, lo mismo. 15 minutos para allá, 15 minutos para acá. Cada vez que querían ir a buscar un material, 15 minutos para allá, 15 minutos de regreso. Entonces analicemos solo lo que pasa al mediodía cuando la gente va al comedor. Hoy llegamos a la conclusión de que al año se perdían algo así, déjenme buscarlo en dólares, como $250,000 de pérdida solo en el costo directo por cada 100 trabajadores. O sea, por cada 100 trabajadores perdemos $250,000 al año. Solo por ir a almorzar. Sin considerar el avance que podría generar adicional en ese tiempo que estamos perdiendo. Entonces el ingeniero residente queda mirando, mira a su equipo y le dicen, oye, hace un mes atrás descartamos construir un comedor en terreno porque nos salía algo así como $20,000 y no lo hicimos porque no estaba en presupuesto y nos salía o encontramos que era muy costoso.
a la luz de los hechos, de los datos, si estamos perdiendo 250.000, evidentemente invertir 20.000 en un comedor más cerca se paga solo. O sea, no hay ningún análisis que resista eso. Tomamos la decisión equivocada y el comedor deberíamos construirlo. Se había llegado a un acuerdo en una actividad minera en que eran turnos de 10 días, si no me equivoco. En el fondo eran 10 días de trabajo y 10 días de descanso, o 4 días de descanso en algunos casos. Y resulta que llegaron a algún acuerdo que el día que tocaba la bajada, o sea, cuando volvían a casa, salieran una hora antes, si mal no recuerdo. Y para recuperar, 2 días antes de irse a casa, trabajaban 1 hora más. Por lo tanto, en hora, sumatoria de hora, era lo mismo. Todos los días el turno terminaba a las 7 de la tarde, por lo tanto, 2 días antes de bajar, extendían la jornada hasta las 8, y el día de la bajada se iban a las 6. Sin embargo, cuando empezamos a hacer las muestras, nos dimos cuenta que lo único que cambiaba es que este día que tenía 1 hora adicional, estaban 1 hora más esperando el bus de vuelta al campamento. O sea, en la práctica no había ninguna diferencia respecto a los otros días. Por lo tanto, habían llegado a un muy mal acuerdo si se miraba de esa forma. Para implementar esta herramienta, identificar cuáles son los hitos principales que van a ocurrir durante la jornada y cuál es la información que se requiere obtener. También preparar el formato, definir la cuadrilla o el equipo al que le va a hacer el seguimiento, obviamente hacer la medición y finalmente ver las acciones y resultados que podemos obtener. Hay algunas otras cosas que se pueden ir haciendo, que las que le acabo de comentar, quizás todas menos el ciclo turno, son mediciones que uno puede encontrar en la literatura. Sin embargo, a veces uno quiere medir cosas que no tienen una herramienta predefinida, o incluso podemos tener información que podemos analizar, que está disponible, que no necesitamos mediciones, pero sí nos falta tiempo para analizar. Por ejemplo, todos tenemos la curva de hormigón en la obra, o muchos pueden tener esta curva de hormigón. Sin embargo, ¿cuántas veces nos hemos visto enfrentados a situaciones en que nos estamos atrasando y que en algunas ocasiones no se hace nada? Esta era una obra en que fíjense cómo está la tendencia. Semana a semana se están atrasando. O sea, si es que fuéramos cumpliendo el programa, esta tendencia era ser 0%. Sin embargo, la curva se atrasaba 2% una semana, 3% otra, y constantemente nos estamos atrasando respecto del programa. Evidentemente la proyección no era buena. Ahí no recuerdo los datos exactos, pero en alguna oportunidad estábamos en la reunión y fuimos ya, le escucho decir que el moldaje es tema, el moldaje. ¿Cuántos metros cuadrados de moldaje les queda por colocar? O sea, supongamos 10.000. Ya, perfecto. ¿Y cuánto pusiste la semana pasada? No, puse 100. La anterior puse 98. La anterior a esa, 100. Oye, ¿cuánto va a poner ahora? 105. Ya, perfecto. Entonces, con esos antecedentes, si lo que te quedan es colocar 10.000 metros cuadrados de moldaje, te quedan tantos meses o tantas semanas de proyección. Es que no puede ser, es que no es cierto, tenemos que terminarlo en la mitad de ese plazo. Bueno, a ese ritmo, ni en la luna. Al ritmo que lleva,
no va a llegar, no vamos a llegar. Por lo tanto, veamos qué hacemos distinto. Hoy con esa simple pregunta empezamos a tomar ciertas acciones. En el fondo lo que se vio es que había bajo rendimiento del hormigón, también las cuadrillas de moldaje no estaban cumpliendo con los metros cuadrados que se esperaba, no había suficiente mano de obra especializada, que ahí llegamos a otra conclusión. La obra tendría retraso y además había un sector que estaba con algunos problemas con un colector que está por ahí. ¿Moldaje es siembra? Pregunta Gabriela. El moldaje es la encofrado. Son las placas que dan para contener el concreto cuando uno coloca un muro, por ejemplo, o, o la losa. Los moldajes se desiembran acá, así que seguro que es la siembra. Entonces, bien, primera conclusión, ahí contradicta de moldaje sin suficiente mano de obra especializada. Hicimos una carta balance y primer hallazgo es que los maestros, digamos, o la mano de obra especializada, está cerca de un 25% del tiempo trasladando paneles o trasladando placas. Por lo tanto, no es que tengamos poca mano de obra especializada, sino que podemos contratar cualquier mano de obra que nos mueva los paneles o estas placas, y con eso tenemos la oportunidad de aumentar en un 25% nuestra capacidad de colocación de montaje. O sea, no en un porcentaje no menor. Empezamos a analizar la obra y efectivamente estaban originalmente la zona 1, 2 y 3. Se aprovechó que había una junta de dilatación acá y que se podía trabajar como dos edificios completamente independientes. Por lo tanto, aprovechemos eso y tratémoslo como dos edificios completamente independientes, con un responsable 1, un responsable 2. En base a eso, se trató, insisto, dos proyectos independientes, cada una con sus sesiones, sus reuniones de las planner. Se definió qué recursos iban a tener cada uno por separado, qué recursos iban a tener compartidos, etcétera. Y con eso, fíjense el cambio de tendencia. De una semana a otra, le empezamos a ganar y a recuperar respecto de la curva. Se hace el quiebre aquí y acá también cómo pasamos de negativo a positivo. También entender la espera en el almacén, en la bodega, qué es lo que está pasando, cuántos minutos están esperando en cada uno de los sectores, qué es lo que está ocurriendo ahí. Hay dos anécdotas. Una, en un proyecto en el que al principio de la jornada se formaba una cola tremenda en la bodega, en el almacén, y resulta que lo que pedían los trabajadores eran principalmente guantes. Era un trabajo que requería harto tema manual y los guantes digamos, se desgastaban y qué sé yo, por lo tanto, todos los días había una fila no menor de personas pidiendo guantes, lo que hacía que la jornada se atrasara unos 30, 40 minutos. De nuevo, costo-beneficio. Oye, si lo que están pidiendo es guantes y eso nos está atrasando en 30, 40 minutos el inicio de la jornada, bueno, durante la charla de 5 minutos, entregámosle guantes a todos los trabajadores y eliminemos esos 30 minutos o 40 minutos de espera al inicio. Se pagaban por sí solos los guantes. Entonces, ¿cómo empezar a ver eso? En otro caso, se hizo la medición de cuánto tiempo pasaba desde que el supervisor le medía el vale al trabajador y el trabajador volvía con el material. Y resulta que se hizo la siguiente política. Mira, cuando el supervisor llene el vale, avise inmediatamente por radio al bodeguero, al que está a cargo de la bodega, que va tal trabajador a pedir tal material. ¿Qué ganamos con eso? El flujo original era que el trabajador llegaba a la bodega, solicitaba el material, el bodeguero iba a buscarlo,
pasaban algunos minutos en que lo encontraba, reunía todo lo que pedía y se lo entregaba. En ese tiempo está el trabajador al otro lado esperando por los materiales y probablemente una cuadrilla detrás de él esperando también por los materiales. ¿Qué es lo que se logró? Cuando se avisaba por radio, mientras el trabajador se iba trasladando a la bodega, el encargado iba reuniendo los materiales, qué sé yo, de tal manera que cuando llegaba a la bodega le entregaba el vale y lo intercambiaba directamente por los materiales. Entonces, ¿cómo ir acortando esos tiempos? Utilización de la grúa de la torre. También se generó un instrumento para ir viendo qué es lo que estaba pasando y es bastante frecuente que en la obra se quejen por poca disponibilidad de grúa o que no tengo la grúa disponible para hacer el trabajo y que no podemos cumplir por la grúa y qué sé yo. Y cuando hicimos la medición nos llevamos esta sorpresa. O sea, más de la mitad del tiempo la grúa está esperando por alguna instrucción o esperando por algo. Por lo tanto, no es que esté colapsada la grúa, sino que estamos utilizando mal la grúa. Cómo empezar a entender también entre qué sectores se movía, qué es lo que estaba haciendo, qué sé yo, y cómo empezamos a considerar algunas acciones distintas. O sea, primero, hacer un programa de acopio, como dónde acopiar para optimizar los movimientos de la grúa, cuando desimbramos, dónde dejar los paneles en base al siguiente uso. Se generan horarios de uso. De 8 a 9 es de los que van a colocar fierro. De 9 a 10 de los que van a colocar de otra actividad y así sucesivamente. Nunca más una queja, porque el tipo sabía que si que no la utilizaba de 8 a 9, después la perdía y si la perdía era porque yo no había sido capaz de planificar bien mi movimiento. Por lo tanto, es responsabilidad mía. Se compraron más eslingas. Lo que ocurría era que con la grúa ahí esperando, llegaba la grúa con la eslinga, amarraban los fierros, lo que sea, lo colgaban y lo trasladaban. Después esperaba que lo desamarraran para que le volvieran a colocar la eslinga y volver, y era el mismo ciclo. Entonces, compremos más eslinga, amarremos lo que sea, ¿no? de manera tal que cuando llegue la grúa, sea llegar y colgar. Otros temas ahí, bueno, se hizo la charla de los capataces y se definió que Rigger recibiera solo instrucciones de los jefes de área para que no estuviera tan mareado con instrucciones. Entonces, ahí, y ya para ir finalizando, y a modo de resumen, me gusta mucho esta imagen en que dice que instalamos monitores de 4 pulgadas porque hacen que nuestros problemas sean más pequeños. Lo que buscamos es justamente lo contrario, cómo generamos mediciones, cómo generamos y aplicamos instrumentos que nos permitan visualizar claramente dónde están las oportunidades, dónde están estos desperdicios. Ojalá comprarse el monitor más grande del mercado que me permita ver con claridad dónde están los desperdicios, dónde están mis oportunidades. Como decía Taichi Ono, el encontrar un desperdicio es el equivalente a encontrar un tesoro. Encontrar una nueva forma de mejorar, una nueva forma de ahorrar dinero, una nueva forma de ser más productivo con un menor esfuerzo. Se lo mencionaba Taichi Ono, que fue uno de los ingenieros que desarrolló el sistema de producción de la Toyota. Muchas veces casi inmediato, Gabriela. O sea, ahí les puedo contar una anécdota. En alguna oportunidad un gerente general de una empresa nos llamó y dijo, mire, Iván, quiero hacer mediciones en terreno, pero no quiero que la hagan ustedes, quiero que le enseñe a mi equipo a realizarla. Por lo tanto, tuvieron a supervisores, capataces, residentes, todos están ahí tomando mediciones en terreno. Y en alguna oportunidad un tipo me dice, Iván,
estoy con un problema porque estoy haciendo la medición, pero ya me estoy dando cuenta que la estaba haciendo pésimo y tengo todas estas ideas para mejorarla. Oye, de un día a otro cambió el esquema constructivo y cerraron como 7 días de actividades. Entonces, yo les diría a Gabriela que en la práctica, una vez que empiezan a ir, si se mueven lo suficientemente rápido, pueden generar impactos de un día para otro. Ya es impactos que pueden ser no menores, o sea, que pueden ser bastante interesantes para la obra. El que le mostré, por ejemplo, de que pasamos de 8 a 4 trabajadores de un día para otro, de 1 a 2 días, que era la siguiente actividad, ya se iban viendo los resultados que se iban generando. Ahí como íbamos sacando trabajadores, entendiendo que se registraban para otras actividades, pero íbamos mejorando de medición en medición, que eso era con una distancia de 1 o 2 días. Por lo tanto, los resultados muchas veces pueden ser de una semana para otra o incluso un día para otro. Lo que empieza a ver es cómo ir de lo más general a lo más particular. O sea, ojalá pudiéramos hacerlas todas, medir todo y resolver todos los problemas que ocurren en la obra. Sin embargo, yo siempre digo, tenemos que escoger nuestras batallas. No podemos hacerlas todas, por lo tanto vamos a tener que focalizarnos. Y para eso uno puede hacer estas mediciones. También uno puede, los que estén aplicando las planners, cuál es la principal causa de no cumplimiento que nos está afectando y cómo entendemos y resolvemos ese problema en particular. Por lo tanto, es cómo ir generando finalmente instrumentos y aplicando estas herramientas para ir definiendo cuáles son los focos de trabajo. Todo esto mientras capacitemos a toda nuestra obra para que ojalá todos puedan resolver problemas. Como a través de las OEIAs también podemos ir identificando oportunidades e ir haciendo ciclos de mejoramiento. Esto es a que no tenemos los recursos suficientes por lo general, eso creo que siempre es así, para resolver todos los problemas de una. Por lo tanto, cómo irnos focalizando y escogiendo en cierto nuestras batallas. Si quieres partir algo rápido mañana, uno podría partir con la encuesta de tensiones. Aquí esta encuesta que les paso a los capataces, y de aquí al próximo viernes ya tenéis información sobre por qué están teniendo detenciones tus cuadrillas. Si tienes claro cuál es el cuello de botella o la actividad que se está girando mayor retraso, puedes empezar directo con la carta balance. Es más, puedes partir con ambas en paralelo. Entonces, ahí uno puede identificar esos focos. Por otro lado, uno puede hacer el ciclo turno o al menos del inicio de la jornada y el fin de la jornada. Ahí midan y se pueden llevar alguna sorpresa. ¿Cuál es la diferencia entre la hora de inicio de la jornada y la hora en que suena la primera herramienta, por decirlo así? O la hora en que realmente empezamos a trabajar, y cuál es la hora de fin de la jornada versus a qué hora dejan de sonar las herramientas. El ganar ese tiempo puede ser gratis. Y pasa por cosas que dijimos, oye, ¿por qué no están los trabajadores trabajando? No, ¿está la herramienta ok? ¿Por qué se está demorando tanto este proceso? ¿Por qué el almacén está tan lleno? ¿Por qué la charla está durando tanto? Oye, si dura 30 minutos, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cortarlo 10? ¿Cómo la estructuramos para que eso ocurra?